Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. No nos cansamos de orar porque es la comunicación directa al Padre. Amén. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias porque nos has permitido derramar nuestro corazón en alabanza y adoración, reconociendo que solamente en la comunión contigo tendremos la plenitud de vida que tú nos has prometido. Sabemos, oh Dios, que tu palabra viene en tiempo preciso para bendición y edificación de nuestras vidas. Somos necesitados de recibirla y ponerla por obra. Espíritu Santo, ayúdanos para poder dejar que esta palabra obre en nosotros. Gracias te damos por la revelación, por la confirmación que darás a nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo declaramos, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, ¿cuántos estuvieron el domingo? Amén. Queridos hermanos, a mí me gusta nuevamente escuchar lo que predico para ver mis propios errores, ¿verdad? Porque a veces cometemos errores de, por ejemplo, la pastora me dijo, dijiste que habías predicado el domingo anterior en la iglesia de Quetzaltenango. Yo no me di cuenta. Amén. Ustedes se dieron cuenta. Amén. Cosas tan sencillas tiene que uno revisar, ¿verdad? Pero qué importante es que la palabra que usted tiene a su alcance es la que va lavando y limpiando la vida suya. Nos va ayudando a corregir nuestros errores. Bueno, pero volviendo a la prédica del domingo pasado, estuvimos hablando de que así como Israel tuvo la leche y la miel en la tierra prometida, que esa era una figura de la abundancia, también nosotros en el reino tenemos la oportunidad de empezar a beber de la leche espiritual no adulterada para que crezcamos en salvación. Amén. Y también hablamos de que la palabra revelada es la miel y vimos en una figura bien preciosa lo que nos enseña el libro del Cantar de los Cantares. Y entonces lo que voy a hablar tiene mucha relación porque lo importante para la vida suya como para la vida mía y todo cristiano es la palabra. Y ahora lo que sucede es que los cristianos casi no tienen tiempo para la palabra. No tienen tiempo para escudriñarla, pero usted sí lo tiene, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, entonces hermanos, la palabra de Dios está dispuesta para los hijos de una manera especial. Pero como les decía, lamentablemente los hijos no atienden la disponibilidad de la palabra que está a su alcance. En el libro de Deuteronomio habla que la palabra ya no está en los cielos, ya no está al otro lado del mar para que digas que no la puedes alcanzar, sino la palabra está en nuestro corazón. Amén. Definitivamente es un reto, pero hoy el Espíritu Santo nos quiere ministrar para que tengamos nosotros la aplicación de buscar la palabra. Amén. Porque cada uno de ustedes en las actividades que realiza se aplica. Si no se aplica, será descalificado de lo que usted está haciendo. Habrá alguien mejor que usted. Si estamos trabajando en una empresa, por supuesto, si alguien aplica con mayores capacidades, puede optar la plaza que alguien tenga. Si usted tiene su propia empresa, se va a aplicar para que esa empresa sea exitosa. ¿Así es? Amén. Bueno, abra su Biblia. A ver cuántos hijos de Dios hay acá. Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 11. Aquí vamos a leer en esta porción de la palabra. Seguimos orando por esa pantalla, ¿verdad? No se les olvide, estamos por esa pantalla. Estoy embarazado de esa pantalla. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Dios quiere que nosotros, los hijos, hablemos conforme a las palabras que Él da.
Definitivamente nuestra dimensión en la tierra va a cambiar totalmente cuando nosotros creemos que tenemos el privilegio, el derecho de poder hablar conforme a las palabras que Dios va a dar a sus hijos. Y en esta primera parte yo me voy a centrar para que todos nosotros como hijos empecemos a hablar conforme a las palabras que Dios da. Esa palabra no nos va a convertir en religiosos. Esa palabra rema, lo que le estaba hablando el domingo, la palabra revelada, la palabra que es miel, no convierte al hombre en religioso. ¿Sí? La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, su conocimiento de mí es una enseñanza de hombres. Amén. Su corazón está lejos de mí porque su enseñanza es de hombres. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a poder digerir lo que dice la palabra, nosotros vamos a entender que el propósito de Dios es que la palabra viva, la palabra que es espíritu, que es vida, viene a la vida de todos nosotros los hijos. Y nosotros tenemos que empezar a hablar conforme a las palabras que Él da. Y entonces nos vamos a encontrar con la Escritura muchas verdades para prepararnos para los tiempos que estamos viviendo. Usted ha leído en la palabra, si no lo ha leído, lo puede buscar cuando regrese porque le voy a dejar tarea. Dice la Biblia que el Señor nos va a juzgar de toda palabra ociosa. Amén. Tenemos que tener cuidado con las palabras ociosas porque hasta de ello tenemos que dar cuenta nosotros. Por eso usted y yo como hijos de Dios tenemos que hablar conforme a las palabras que Dios da. Ahora, vamos a ir aprendiendo lo que dice Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 19. Leímos la porción de Pedro. Pedro fue uno de los que aprendió de lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo. Pedro ya estaba predicando el Evangelio, y habían transcurrido muchos años, y embarazado de la palabra e inspirado por el Espíritu, dice: si alguno va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Mateo 10, 19. Ahora, dice aquí la Escritura: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora mire qué tremendo es esto. El Señor le enseña a sus discípulos. Años más adelante, Pedro, inspirado por el Espíritu, habla y escribe y dice que si algún hijo de Dios va a hablar, hable conforme a las palabras que Dios da. Ahora, si usted ve la palabra, esta palabra no ha pasado. Cuando usted lee directamente esta porción, es como que Jesús mismo le estuviera diciendo a usted. Le está diciendo que cuando usted sea entregado, no se preocupe. Eso se refería a que iban a ser encarcelados, iban a ser perseguidos. Tal vez no seamos encarcelados en ninguna, valga la redundancia, en alguna cárcel, pero podemos tener algún tipo de conflicto, algún tipo de confrontación, algún tipo de problema con terceras personas. Es importante que usted pueda darse cuenta que a la hora de que alguien le discuta, alguien le debata, alguien le contradiga, alguien quiera hacer pelea en algún momento con usted, usted no tiene que hablar conforme a las palabras del mundo, sino tiene que hablar conforme a las palabras que Él da. Amén. Qué importante es esto, porque la palabra dice que en el preciso momento que tengamos el conflicto, tengamos la situación difícil, dice la palabra, que nos será dada la palabra que debemos de hablar. Puede levantar su mano, por favor, y decir: yo soy hijo de Dios, y en cualquier situación difícil no voy a hablar de mi propia cuenta, voy a hablar
la palabra que Dios ponga en mis labios. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Tiene que creer, tiene que desatarse. Tiene que creer que Jesús lo está instruyendo. Yo solamente soy el medio auditivo que el Señor está usando en su palabra, pero el Señor está diciendo en aquella hora, en aquel momento del conflicto, en aquel momento del problema, yo les daré la palabra que deben de hablar, porque será conforme al Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. Mire qué responsabilidad. Por eso tenemos que tener una capacidad espiritual para poder creer que tenemos derecho a llegar al lugar santísimo. A ver, ustedes son muy aplicados. En el lugar santísimo, ¿qué preparó Dios para los que le amamos? ¿Se recuerda? Eso lo vimos el domingo. Dice la palabra que Él preparó cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni a corazón de hombre ha subido. Son las cosas que Dios preparó para los que le amamos. Amén. Entonces, hermanos, Dios conoce que en la vida tendremos algún tipo de conflicto, algún tipo de problema, pero no se preocupe, porque los hijos de Dios no van a responder en la carne, van a responder conforme a las palabras que da el Espíritu que habla por medio de nosotros. Amén, amén. Qué tremendo. Y entonces el Señor sigue preparándonos en estos tiempos, porque los tiempos son difíciles. En cualquier momento de la vida vamos a acordarnos que Dios nos habló. No tenemos que hablar cualquier palabra. No tiene que haber, ningún cristiano tiene que tener un lenguaje corrompido. Tiene que tener un lenguaje de acuerdo a lo que Dios da. Pero para hablar con la palabra que Dios va a poner en tus labios, tenemos que atesorar la palabra en nuestro corazón. Amén. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. Aquí voy a leer solo la parte A. Cuando me refiero a la parte A, es lo que nos va a interesar ahorita. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que morar en abundancia en su corazón? La palabra de Cristo. Ahora usted se va a dar cuenta que hay una batalla directa cada día en la vida de los cristianos para tener obstáculos para ir a la palabra, para tener algún tipo de inconveniente para orar o para meditar en la palabra. Pero aquí la Escritura ya nos potencializa más nuestra responsabilidad, que la palabra tiene que morar en abundancia. Ahora, también la palabra se recuerda que nos dice en 2 de Corintios capítulo 3, solamente apúntelo, lea todo 2 de Corintios 3. Dice la Escritura en forma clara, por razón de tiempo no lo vamos a leer, dice que nosotros no somos ministros de letra muerta, porque la letra mata. Somos ministros del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Ahora, queridos hermanos, tenemos que romper el concepto tradicional que había antes, porque algunos de los que están acá tal vez pasaron por la iglesia predominante religiosa, y donde se piensa que el sacerdote es el único que podía tener algún tipo de comunicación con Dios, y los otros tenían que solamente escuchar y decir amén. Pero usted ha venido al reino admirable de Cristo, donde la palabra lo habilita y lo declara que usted es sacerdote. Usted es sacerdote. Poco, 2, 3 amenes oí. Todos ustedes son sacerdotes. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Aquí le voy a pedir a la amada pastora que me lo venga a leer acá. Apocalipsis 1, 6. Dice la palabra. Mire, tenemos que apropiarnos de estas verdades. Apocalipsis 1, 6.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Espérate, no miro. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ver cuántos sacerdotes hay aquí en esta hora. Amén. Entonces nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces cuando la palabra dice que Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata. Pero ¿sabe cuál es? Usted me va a ayudar para que nuestro promedio suba. ¿Me estoy explicando? Hay una gran cantidad de evangélicos, perdone, de cristianos ignorantes de la palabra. Pero Dios quiere que de esta simiente sea una simiente que tenga no letra, sino palabra revelada. Amén. Y entonces cuando más se aplique usted, subimos el promedio de creyentes que son ministros. Esto quiere decir, hermanos amados, que no solo el pastor debe tener palabra, no solo el pastor debe morar la palabra abundantemente, sino en los hijos de Dios, en los sacerdotes, los ministros que son ustedes. Porque usted no viene a ser cristiano durante 2 horas y media de un culto. Usted viene a ser cristiano el 100% de su vida. Usted va a ser cristiano en su trabajo. Usted va a ser cristiano en sus negocios. Usted va a ser cristiano en todo lugar y va a morar abundantemente la palabra. Y cuando haya un momento álgido en su vida, el Espíritu de Dios pondrá las palabras de su boca, porque tomará de lo que usted tiene. Amén. Este es el propósito, hermanos amados, porque tendrá usted momentos difíciles. No estoy siendo portador de malas noticias. Tendremos momentos difíciles, o no los hemos tenido. ¿Sí? Entonces la palabra tiene que surgir en el momento de hablar para conciliar algún conflicto que haya, alguna situación difícil que se ponga. La palabra. Por eso es bien importante que ya en nosotros ya no haya ese doble ánimo en ninguno de nosotros, que la palabra revelada le permita estar definido de lo que usted está creyendo, porque esta palabra lo estará transformando, como lo vamos a ver más adelante. Amén. Ahora, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Mira, hay tantas cosas preciosas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, él habló que él era el pan de vida que había descendido del cielo, y dijo que tenían que comer de la carne y de la sangre, y la gente que le seguía se quedó impactada por esa palabra y dijeron: qué difícil es esto. Entonces, después de todo lo que ellos hablaron, Jesús les dijo, oiga, verso 63, ya estamos, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, queridos hermanos, no solamente vamos a hablar por hablar la palabra y el Señor nos pondrá la palabra en la boca, sino que Jesús, cuando resume todo lo que enseñó sobre su cuerpo y su sangre, cuando dijo que tenían que comer el cuerpo y beber de su sangre, y ellos no entendían la naturaleza de las palabras de Jesús, Él les dice eso: el Espíritu es el que les va a dar vida. Ahora, ¿usted tiene vida? Sí. Pero cuando viene a Cristo y mora la palabra en su corazón, y usted entra en comunión en el lugar santísimo, aprende a comer la palabra revelada, entonces la vida Zoe, lo que estábamos hablando el domingo, la vida Zoe
empieza a crecer en su vida, porque es el Espíritu que está dando vida por la palabra. ¿Sí? Porque la palabra del Señor que salió de la boca y sigue saliendo de la boca del Señor es espíritu y es vida. Entonces no viene a la razón, no viene a la mente. Por supuesto la tenemos que memorizar, ¿verdad? Pero tiene que cumplir el propósito que trae vida y es espiritual. Y entonces si trae vida y es espiritual, es que está formando una nueva naturaleza espiritual en nuestro ser. Y entonces lo que va a responder en nuestro actuar con terceras personas es el ser espiritual, y es el ser espiritual el que va a hablar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se recuerda que vimos también el domingo que para la mente natural todo esto es locura? Porque se tiene que discernir. Ahora, mire, ¿ves qué importante es esto? El ser espiritual es el que se va a alimentar por el espíritu. Y usted va a hablar la palabra de vida, ciertamente va a salir por su boca, pero sale de su ser espiritual. Amén. Ahora, la palabra del Señor nos dice claramente que en el principio, bueno, vamos a leer algo, no me recuerdo dónde está, creo que es 1 Pedro 1:23 o 2 Pedro, donde dice que todos fuimos renacidos de nuevo por la palabra incorruptible, de una simiente incorruptible por la palabra. 1 Pedro 1:23 es, a ver, ayúdeme por favor. 1 Pedro 1:23 es, ¿sí? Amén. 1 Pedro 1:23. Amén. Mire, que todo está escrito. Yo me enamoro más y más de mi amado, el que me da sus palabras. Ya está en 1 Pedro 1:23. Dice la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Usted nació de nuevo por la palabra, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra. Entonces cuando usted escucha la palabra del Señor Jesús y empieza a morar en su corazón, entonces usted está creciendo en su ser espiritual, tiene vida espiritual, y entonces cuando viene el conflicto, la carne todavía va a querer manifestarse, pero usted la va a vencer porque va a hablar la parte espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Verá. Amén. Ahora, este punto que estamos viendo ahorita es vital porque Jesús sigue hablando. Diga usted conmigo, Jesús sigue hablando. Amén. Pablo y Pedro, Juan, todos aquellos hombres que escribieron después estos libros de la Biblia, se recordaban lo que Jesús había dicho. Juan, Evangelio de Juan, verso 25. Ahora pues yo le decía que Jesús sigue hablando, porque a mí me sigue hablando Jesús. A usted también. Dice la palabra, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. A ver, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? Dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Por favor, ponga su corazón en esto. Ahora, dice que el Espíritu Santo, ok, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Ahora, ¿a quién va a instruir el Espíritu Santo? A su espíritu, no a su carne. ¿Sí están entendiendo esta parte? No se me duerman. Entonces el Espíritu, dice la palabra, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Ahora, a mi espíritu. Entonces al ser interior, aquel que nació de la simiente incorruptible por la palabra, ese tiene que crecer. Entonces la palabra que usted recibe, que es su espíritu y es vida, viene, y además el Señor dice
Y Él, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, nos va a recordar todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que Jesús le va a seguir hablando. Cuando usted va a la Escritura, Jesús le está hablando, lo está capacitando personalmente, y el Espíritu Santo se va a recordar, decirle, esto te dijo Jesús en la palabra. Va a estar hablando. Entonces la trascendencia de nuestras vidas como cristianos va a ser totalmente distinta, porque ya estamos entendiendo y comprendiendo la palabra no como instrucción de hombres. Amén. Vaya conmigo, por favor. Voy a ir a ese texto, ya lo mencioné hace un ratito, pero vayan conmigo a ¿qué es? Isaías 29, pero en la Nueva Traducción Viviente. A ver quién me ayuda en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 29, donde habla, este pueblo de labios me honra, su conocimiento de mí es una enseñanza de hombres. Si estamos ahí, ese es el verso, por favor, ayúdeme. ¿Ya lo tienen? A ver, prontamente alguien que pase aquí. Cleverson, pasa con la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tienes? Ay, Pablito. Amén. Pongámonos en sintonía todos. Amén. Porque aquí es de doble vía. Pues usted no solamente me viene a escuchar, usted viene a participar, viene a apuntar, viene a escudriñar y se va a comprometer a estudiar la palabra. 29:13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la oración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Gracias, hermano. Reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces el pueblo de Israel sabía la letra. Entonces hemos enseñado, también se va a acordar, logos y rema. El logos es la letra, el rema es la revelación. Entonces Israel hacía su culto, pero con reglas humanas, aprendido de memoria. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia y de memoria dicen aleluya? ¿Saben? Ahí les voy a contar una historia rapidísimo. Unos hermanos un hermano mazateco, que aquí lo saludo, de repente me mira, un mazateco, pero fue a vivir un montón de tiempo a Canadá y regresó, y su esposa era chilena, y vivieron un tiempo en Mazatenango y nos dejaron, regresaron a vacaciones a Canadá y me dejaron un su loro recomendado. En ese tiempo nosotros nos reuníamos a las 6 de la mañana, cantábamos y glorificábamos al Señor, estudiábamos la palabra con un grupo de hermanos en la casa a 6 de la mañana. Y ¿sabe qué es lo que sucedió? El loro se nos convirtió. El loro aprendió a decir aleluya, gloria a Dios, decía el loro, fíjese, tremendo. Y entonces cuando vinieron los hermanitos, dije, ¿cómo les fue con el loro? Pues que fue bien, le dije, se convirtió al Señor. Ya dice gloria a Dios, aleluya. Amén. Y yo creo que ustedes han visto videos en YouTube que hay loros que, hermanos, perdone, ¿verdad? Ningún genezareno tiene que ser loro. Con todo respeto, ¿verdad? Tenemos que saber la palabra. El loro aprendió, oía los gritos del pastor a las 6 de la mañana, gloria a Dios, aleluya. Yo soy gritón. Hoy traía aquí gritando aquí el hermano Cles. Yo me emociono con la palabra. Amén. Pero entiendo por qué honro a mi Señor. Entonces no tenemos que seguir reglas de hombres. Yo quiero que usted le crea al Señor que el Espíritu Santo que mora en usted le va a recordar todo lo que el Señor le ha enseñado. En el momento preciso pondrá las palabras. Entonces Dios nos está capacitando de esa manera tan especial para que nosotros podamos entender que no tenemos que tener palabra ociosa en nuestros labios, sino palabra de Dios en nuestra manera de hablar. Cuando usted se da cuenta
Usted va a ser totalmente diferente en la manera, aunque no diga, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso no sé cuánto. No, usted va a estar hablando y está diciendo, cuando alguien le haga una trastada en su negocio, no se va a enojar, sino va a decir, Señor, tengo que tener dominio propio, porque tu palabra, oh Dios, me ha enseñado que eso está pensando usted, ¿verdad? Tengo dominio propio, no me voy a ir de boca. Explíqueme entonces, ¿qué pasó? Entonces va a tener dominio propio. Amén. No nos vamos a ir de boca con cualquier conflicto que tengamos. Amén. Ahora, dice la palabra que usted ya leyó, que si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora, ministrar es muy diferente a hablar. Pero usted, el Señor lo está capacitando, porque el día de mañana no solamente va a hablar con las palabras que Dios da, sino Dios lo está preparando porque usted tiene que ministrar a otras personas, y no precisamente solamente en la iglesia, sino que usted va a ministrar a muchas personas en el lugar donde usted se desenvuelve, porque cuando su manera de proceder va a encontrar personas que tienen algún tipo de problema y le va a decir, no tenga pena. Mire, hay un Dios maravilloso que tiene el control de todo. Este problema que usted tiene una respuesta, tiene una solución, solamente es necesario. Y mire, y empieza usted a hablar conforme a las palabras que Dios da, y empieza a ministrar conforme al poder que Dios da, con la autoridad que Dios da, y usted puede ser de bendición para un compañero de trabajo, para una compañera de trabajo, va a ser de bendición para un familiar, va a estar en el momento preciso, y cuando usted se esté dando cuenta, va a perder todo temor, todo miedo, y va a estar imponiendo sus manos para estar orando por alguien. Y hermanos, todos hemos empezado. Yo cuando empecé como cristiano y un día fuimos a un restaurante en Guatemala y me dice, íbamos un grupo y me dice, ora Antonelli, y qué vergüenza orar en el restaurante, ¿verdad? Porque todo nos ha pasado. Pero cuando estamos, ya estamos con el testimonio del Espíritu Santo, no importa el lugar, en la calle nos podemos parar a ministrar a alguien, a orar por alguien. No tenemos que tener vergüenza en un restaurante, en un lugar público, en el trabajo. Usted tendrá el privilegio de ministrar conforme al poder y la autoridad que Dios da. Amén. Porque tenemos ahora, pero tiene que haber palabra. Acuérdese que el poder que Dios da lo manifestó Jesús cuando fue tentado en el desierto. Fue tentado, y ¿cómo venció Jesús las tentaciones de Satanás? Las venció por el poder de la palabra. Y usted sabe que cuando Jesús le dio una palabra, el diablo le contestó con otra palabra, porque conoce la palabra. Pero el Señor siguió firme en la palabra, y la Biblia dice que el diablo lo dejó por cierto tiempo, pero el diablo regresó nuevamente, porque la Escritura dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, mas no pecó, porque la palabra que moraba en él y el poder que había en él hizo vencer todas las tentaciones. Y ese es el privilegio que usted tiene como hijo de Dios. Pero tenemos que dejar que la palabra, y como para último punto le estoy diciendo a usted que tome tiempo para escudriñar la palabra. Tome tiempo para meditar en la palabra. Tome tiempo, porque esa palabra tiene que morar abundantemente en su corazón. Y busque la revelación. Cuando no entienda algo, vaya a la intimidad y dígale al Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero enriquecerme. Esta palabra es su espíritu y da vida. Señor, la quiero tener, quiero cambiar mi manera de pensar. Ya no quiero ser un creyente de lejos nada más, quiero ser un creyente convencido por la palabra. Porque Jesús le dijo a aquellos discípulos que habían creído en él, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Entonces tenemos que conocer la palabra. Yo le invito a que nos pongamos de pie un momentito. Dios está tratando con nosotros y Dios quiere prepararnos para que estemos convencidos. El gran privilegio como hijos
de comer la palabra, de que esa palabra que es espíritu y es vida forme nuestro espíritu, que no seamos melindrosos con la palabra. Abra sus labios y dígale al amado: Señor, yo quiero que tu palabra more abundantemente en mi corazón. Quiero que por esta palabra crezca para salvación, me fortalezca, tenga la capacidad de seguir adelante sin desmayar. Que los placeres temporales del pecado no me atrapen por ningún momento, sino por el poder de la palabra pueda vencer. Que por el poder de tu palabra sea un hombre, una mujer totalmente diferente. Señor, yo quiero que crezca en mí esa naturaleza nueva, ese ser espiritual. Tu palabra es espíritu y es vida. Señor, enséñame, instrúyeme. Quiero tener el poder y la autoridad para vivir conforme a tu palabra. Abro mi corazón, Señor. Soy un necesitado de esa palabra. Soy un necesitado de poder creer lo que tú quieres que haga como hijo, como hija. Oh Dios, abro mi corazón delante de ti. Ya no quiero ser un oidor olvidadizo de la palabra. Quiero que esa palabra me vaya formando, me vaya capacitando. Esa palabra me nutra espiritualmente. Mientras cantamos este canto, siga hablando con el Señor. El Dios que nos ha amado, Señor, tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a ser más aplicados a tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que la revelación de la palabra venga en nuestros corazones cuando nos atrevamos a adorarte y entrar al lugar santísimo. Que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, para que seamos totalmente diferentes en nuestra manera de vivir. Señor, queremos aplicarnos al consejo de esta escritura que tú nos has enviado, para que en el momento preciso tú pongas las palabras en nuestra boca para responder a cada quien como debe responderse según el Espíritu. Ya no quiero accionar en la carne. Señor, reconozco que he cometido errores en el pasado, pero hoy es el tiempo de cambio.
Hoy es el tiempo de hablar en una forma diferente. Señor, ayúdame que ya no haya palabra ociosa en mi hablar. Señor, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino toda palabra que sea para bendición y edificación para otro. Señor, yo vengo declarando en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que tu palabra nos dará. Señor, tú nos darás el poder para vencer. Por favor, levante sus manos y declare que en esta hora, que esta palabra viva. Por favor, no tenga sus manos caídas, ponga sus manos adelante y dígale: Señor, aquí están mis manos levantadas hacia el cielo. Señor, soy tu hijo. Señor, yo necesito que aumentes mi fe, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Esa palabra vendrá levantadas hacia el cielo. Levantemos nuestra voz, iglesia, y digámosle a Él: mi Señor. La fuerza y el poder junto a ti. Llena soy, dígale en esta hora, con tu presencia. Oh mi Dios, que tu palabra me prepare y escucha en cualquier necesidad. Él nos va a responder porque Él es bueno. Me ama. Señor, mira a tus hijos que tienen la disponibilidad de empezar hoy una dimensión de vida buscando la palabra. Tú me responderás. Dios nos ama y su palabra morará abundantemente porque Él es bueno y nos dará revelación de la palabra. Lo único que Él quiere de nosotros es que seamos esforzados y valientes, que podamos creer que Dios nos va a bendecir con revelación de la palabra. Y se cumplirá lo que escrito está, que dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que cumplamos los mandamientos de la escritura. Esa palabra revelada estará en su corazón. Con esta palabra revelada va a ministrar los que somos padres a sus hijos, los que somos esposos a la esposa al esposo. La palabra. No vamos a cambiar a nadie a la fuerza, sino la palabra tendrá el poder para cambiar las cosas. En el nombre bendito de Cristo, bendigo su vida y declaro que Dios le dio una medida de fe para poner por obra esta palabra. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengan una feliz y bendecida noche y un retorno en paz a su hogar.